Saludos y bienvenidos a tu nueva casa de negocios y emprendimiento. Mi nombre es William Colón y voy a ser el host de este podcast. En este episodio voy a discutir una herramienta que es bien versátil, no tan solo se puede utilizar en los negocios, en las compañías, en los proyectos de emprendimiento, también se puede utilizar en lo que es el ámbito personal, en esa parte más privada, ¿verdad? Esta técnica se conoce como FODA, DAFO o SWOT por sus siglas en inglés, ¿verdad? Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Pues esta herramienta como tal ayuda a identificar y evaluar lo que serían las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de proyectos, compañías y, como ya lo bien mencioné, literalmente en lo personal también. Además de esto, pues esto ayuda a evaluar lo que sería el posicionamiento competitivo de una compañía para entonces desarrollar o mejorar un plan estratégico. Te ayuda tanto a corto plazo como a largo plazo. Vamos a estar discutiendo un poquito de los beneficios de este análisis DAFO, FODA o SWOT, dando ciertas preguntas que son prácticas para que entonces puedas desarrollar tu análisis para tu empresa o compañía o nada más por práctica, por aprender algo. Después de las preguntas básicas, pues entonces va a ser un ejemplo un poquito más tangible que estaría aplicando aquí lo que sería un análisis FODA con el podcast como tal. Eso viene ahora en camino y vamos entonces a comenzar con lo que serían los beneficios. Hay 3 beneficios principales, ¿verdad? Uno es identificar las áreas que se pueden mejorar. Importantísimo. Cuando tú identificas esas áreas que se pueden mejorar, tienes un poquito más de idea qué cosas se pueden hacer de manera más efectiva, más eficiente, menos costosa y demás. El segundo beneficio es identificar las áreas de oportunidad. Qué cosas no se han hecho que podría convertirse en una fortaleza. Qué cosas están ahí disponibles para entonces implementar y ejecutar y que nos ponga más cerca de esos objetivos, de esas metas que tenemos. Y el tercer beneficio es que nos ayuda a identificar las áreas que pudieran estar en riesgo. Y eso es con el área de las amenazas, ¿verdad? ¿Qué nos podría estar poniendo en riesgo? ¿Qué se podría convertir en una amenaza? Etcétera. Este análisis FODA o SWOT, ¿verdad? Se puede hacer diferentes tiempos. Todo va a ser de acuerdo a lo que sería el mercado y el campo en donde tú estés. Hay compañías y personas que lo hacen anualmente. Hay personas que lo hacen semi-anualmente, literalmente 2 veces al año. Y hay personas que lo hacen trimestral. Personas que lo hacen trimestrales en campos que son sumamente evolutivos. Hay muchísimos cambios. Las tendencias cambian súper rápido. Como algo, por ejemplo, como lo que son los podcasts, la creación de contenido y la tecnología, ¿verdad? Dentro de las herramientas están 4 elementos, 4 pilares principales, que es la fortaleza, las oportunidades, debilidades y las amenazas, ¿verdad? Comenzando con lo que serían las fortalezas como tal. Aquí podemos comenzar haciéndonos la pregunta de, ok, ¿qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa o proyecto sea especial? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué es lo que le gusta a nuestra audiencia, a nuestros consumidores, que lo hace volver? Entonces son 3 cosas principales, 3 preguntas básicas que te puedes preguntar para entonces identificar lo que serían pues tus fortalezas. Ya pasando a lo que serían las oportunidades, aquí entonces tienes unas preguntas que pueden estar ayudándote a guiar esta respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué recursos puedes utilizar para mejorar las áreas en las que tienes debilidades? ¿Qué recursos, qué cosas te hacen falta para entonces convertir esa debilidad en una fortaleza? Toma inventario para que entonces identifiques esos recursos que te pueden ayudar, que te pueden brindar ese avance, ¿verdad? Que te pueden dar esa milla extra para entonces pues tener menos debilidades como tal. Otra pregunta bien clave para esto, que te puede ayudar muchísimo, es ¿cuáles son las metas como tal que tienes este año? Una vez trazas esas metas, entonces empiezas a identificar lo que serían esas oportunidades que te pueden llevar a cumplir esas metas. Pensaste, ¿cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que yo dejé a un lado
no los trabajé y que ahora mismo me podrían estar ayudando a volverme un poquito más exitoso o acercarme un poquito más del objetivo principal que ya habías trazado como meta, ¿verdad? Moviéndonos después de aquí de las oportunidades como tal, son las debilidades. Que las debilidades claramente son las que se pueden convertir en amenazas y entonces eso le va a dar un avance a lo que serían los competidores. Que tener entonces las debilidades identificadas te va a ayudar entonces a trabajarlas un poquito mejor y evitar que entonces la competencia se aproveche de ella. So, por ejemplo, las debilidades te puedes preguntar qué iniciativas o qué cosas tú estás haciendo que no están funcionando o no están dando esos resultados que tú estabas esperando, ¿verdad? Tú tenías en mente una idea, las implementaste y no están funcionando bien, no están dando el grado, por lo tanto, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir casada o casado con la idea? Porque objetivamente, si no te está resultando, hay que hacer unos ajustes o pasar a la próxima página. Porque ese puede ser el resultado de que entonces se vuelva una amenaza más que una debilidad y traiga un poquito más riesgo. So, aparte de esto, como debilidades, identifica qué se puede mejorar. Sé honesto o honesta. ¿Qué tú ves que necesita una mejora y te está afectando? Además de las mejoras, ¿qué se puede hacer más eficiente, menos costoso, más económico para las personas como tal? Tu consumidor, tu cliente, tu audiencia. Además de esto, pues entonces, otra vez tocando el tema de los recursos, ¿qué recursos te podrían traer mejor rendimiento? Te podrían ayudar a ser un poquito más eficiente, a darte más resultados. Identifica esos recursos. Otra vez, inventario. Una vez identificado esto, pues entonces sería pasar a las amenazas. Que estas son importantes porque estas amenazas son las que te pueden sacar del camino, ¿verdad? Y se pueden convertir en un martirio. Que después entonces el precio puede ser bien alto, bajándote la venta, bajándote los seguidores, bajándote el resultado final, ¿verdad? O eventualmente llevándote a la quiebra o al cierre o que te quite. So, por eso es importante atacar las amenazas e identificarlas bien. Diferentes amenazas, aquí para comenzar, para hablarte un poquito más, ¿qué cambios en el sector o en el mercado como tal son los que te preocupan? Pueden ser cosas internas, ¿verdad? Que esté cambiando del mercado internamente estás viendo que eso te puede causar una preocupación mayor o que se puede convertir en una amenaza como tal. Una vez identificado esto, pues entonces, ¿qué nuevas tendencias del mercado se están vislumbrando? Los tiempos están cambiando rápido. Las cosas hay que adaptarse y ejecutar de manera impresionante, de manera veloz, porque si no, se fue el avión y nos quedamos. Y aparte de esto, ¿en qué área te está superando tu competencia? Ahí está la verdadera amenaza. Porque si tu competencia te está superando en muchísimas cosas, pues ya tienes todo en tu contra. Por lo tanto, el trabajo es darle duro a bajar esas amenazas y que sea un poquito más equitativo cuando lo comparas con la competencia como tal. Pues entonces la competencia sigue creciendo, sigue acaparando todo. Pues literalmente el market share tuyo como tal se va diluyendo más y más hasta que no tienes business, no tienes negocio para nada. Y eso te va a llevar pues, a lo que nadie quiere. Por lo tanto, identificar que tus competidores como tal te están superando. Para entonces tratar de buscar una manera, sobrepasar eso o traer algo diferente. Pues aquí ya, hablando un poquito más de lo que sería pues el concepto, la herramienta como tal del análisis FODA, pues tenemos que son 4 pilares principales, lo que son pues la fortaleza, las oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces puede hacer como un cuadrante, se identifica cada uno, se expande más la lista, ¿verdad? Para que entonces puedas identificarlo y tenerlo en un papel o tenerlo en algo más tangible, que lo puedas ver y puedas estar entonces trabajando hacia eso, hacia mejorar ciertas cosas o hacia seguir trabajando unas cosas como ya te están surgiendo, como lo que son las fortalezas, ¿verdad?
Pues ya con esto dicho, vamos entonces pues a hacerlo un poquito más práctico, más tangible con lo que sería pues el podcast, haciendo un análisis FODA aquí con el concepto como tal. Yo considero que una fortaleza principal pues de este podcast como tal es que tengo la habilidad de grabar remotamente y eso me va a dar más flexibilidad, me va a dar menos problemas logísticamente, porque es mucho más fácil de tener y los invitados, ¿verdad? Ellos están más dispuestos, no le quita tanto de su tiempo, no toma tanta organización como uno que es en persona, ¿verdad? Una producción más grande, más masiva. Eso es una fortaleza. Otra fortaleza que yo veo, ¿verdad? Es que el concepto es nicho, pero tiene muchísimas aplicaciones en distintos mercados. Se llama el market, diferentes mercados dentro de él. Se puede hablar de muchísimos temas. Porque tú quieres tener algo que sea nicho, pero que no sea tan nicho, que después entonces no pueda expandir, no pueda crecer un poquito más y estés casado con algo específico. En este caso es negocio y emprendimiento, pero se puede expandir y puede crecer un poquito más, ¿verdad? Con diferentes tipos de negocios, diferentes conceptos, diferentes prácticas, etc. Pasando ya a lo que serían, pues, la otra fortaleza, yo diría que es el contenido es práctico. Yo siempre trato de que el contenido sea práctico, con historia y que sean temas tangibles. Siempre que sean personas que ya lo están haciendo, que ya lo han hecho, que están en el campo, ya tienen esa experiencia de estar ejecutando. Que no sea solo de libros, sino que sea porque ya pasaron por unas situaciones, pasaron las de Caín, como se dice, para entonces llegar a donde han llegado hasta el momento. Y esas son las fortalezas. Entonces las oportunidades, una de las oportunidades más grandes, pues tener la dicha de conocer pues negociantes, emprendedores y conectar con la audiencia, con ustedes, ¿verdad? Que eso yo lo veo como la oportunidad más grande de todo este concepto, de todo este proyecto del market. Otra oportunidad, pues ahora mismo la mayoría de las cosas son grabadas remotamente, por lo tanto se presenta también la oportunidad de grabar en persona. Eso también está y eso no se ha descartado. Otra oportunidad es que al ser un podcast, creación de contenido, multimedia, pues se puede expandir a diferentes redes, diferentes plataformas, diferentes vehículos, ¿verdad? De llevar la información y demás. Y eventualmente otra oportunidad, cuando toque, cuando llegue, pues sería la monetización. Diferentes maneras de monetizar, diferentes maneras de entonces seguir invirtiendo ese dinero en producción de contenido para hacer cositas más chéveres y mejores. Pues entonces eso ya cubre lo que serían las fortalezas y las oportunidades. Pues ahora pasando a lo que serían las debilidades, yo veo como una de las mayores debilidades pues la disponibilidad de mi tiempo. Como trabajo full time, eso que te dicen, trabaja de 8 a 5, de 5 a 10 trabaja en el negocio de al lado, el negocio por el lado, el side hustle y todo eso. Sí se puede, bien cansón y a veces no te da el tiempo. Por lo tanto, la disponibilidad de tiempo es una de las debilidades mayores que yo considero como un factor limitante, ¿verdad? Aparte de esto, pues veo que hace falta que yo le dé ese toque humano a lo que sería pues los reels, a lo que sería el contenido, más live, story y cosas así, que yo pueda proyectarme más como persona, como fundador del proyecto como tal, para que entonces la audiencia y las personas puedan conectar lo que sería una cara del proyecto con una persona, ¿verdad? Y eso pues se va a mejorar poquito a poco. Además de eso, pues otra debilidad es la cantidad de producción de contenido, conectándolo otra vez pues, con la falta de tiempo, pues ahí se me limita lo que sería la disponibilidad para crear mucho contenido. Hay que ser bien estratégico, bien más deliberal al momento de grabar contenido para entonces pues tener esa cantidad necesaria para postear, para editar y para trabajarlo consistentemente. Aparte de esto, pues lo acepto, falta de contenido un poquito más creativo, un poquito más variado, que intente cosas nuevas, ¿verdad? Que implemente cosas chéveres para que entonces tener un poquito de esa variedad, que entonces la gente puede estar entreteniéndose de diferentes maneras y aprendiendo de diferentes maneras. Eso también es otra de las debilidades. Y todas las puedo conectar otra vez con lo que sería el tiempo, que tengo que ser un poquito más específico y un poquito más celoso con el tiempo y dedicarle más a esto, claramente. Para las amenazas, pues principalmente el contenido se está consumiendo de manera, volúmenes sumamente altos, bien rápido. Quizás un contenido que se grabó y se produjo, se posteó hoy, ya mañana quizás ya esté casi obsoleto.
Depende cuán potente sea el mensaje, ¿verdad? Pero se puede perder entre otros pedazos de contenido que se están produciendo, ¿verdad? Que esa es una parte retante y es una amenaza para los creadores de contenido. Además de esto, pues está la competencia en los podcasts, ¿verdad? Porque esto es un formato que está creciendo, está teniendo muchísimo más auge y pues aquí entonces se hace un poquito más difícil porque un competidor con mucho más tiempo, con mucho más equipo técnico, ¿verdad? Equipos de grabación, de producción y todas esas cosas, plus más un equipo de trabajo, pues ahí entonces eso puede presentar una amenaza para cualquier persona, ¿verdad? Que esté tratando de producir contenido o que esté bregando los podcasts como tal. Eso es una amenaza también. Y otra amenaza es lo que yo considero como el costo por la atención de los consumidores. Otra vez conectándolo a que estamos teniendo demasiado contenido, pues ahora la atención de los consumidores es cada vez menor, porque hay muchísimas personas donde ellos se están moviendo, ¿verdad? Como que consumo el de fulano, voy para allá, después entonces ese lo perdiste quizás, entonces tienes que volver a buscar una manera de entonces traerlo para donde ti, y después entonces el tingo al tango, pues ese costo por atención es un poquito mayor y yo considero que sigue subiendo, lamentablemente, y por lo tanto lo considero una amenaza. Aparte de esto, pues una amenaza grandísima es que cambie la forma de cómo estamos consumiendo contenido, porque ahora mismo está en auge lo que serían los podcasts, ¿verdad? Formato audio, formato video más audio, o los reels, ¿verdad? Eso es la orden del día. Pero cuando eso cambie, ¿qué se va a hacer? Por lo tanto, en mi caso, hay que seguir haciendo este análisis FODA para identificar esas cosas, esos cambios, y estar vigente para entonces, pues, mitigar esa posibilidad de que entonces la vigencia se vaya y se muera el proyecto, ¿verdad? Por lo tanto, hacer esto un poquito más frecuentemente va a estar ayudando a tomar esas mejores decisiones de planificación de contenido a largo plazo o de manera estratégica. Por lo tanto, eso fue básicamente lo que sería el análisis FODA, las preguntas básicas, cómo hacer uno, de qué trata y pues el ejemplo tangible que hice de manera transparente con lo que sería pues, el market. Pero ahora, una vez ya identificado y hecho este análisis FODA, lo importante es desarrollar planes de ejecución, planes de acción para entonces ir tras estas debilidades, amenazas o seguir trabajando en lo que serían esas fortalezas, ¿verdad? Esas oportunidades para implementar cosas nuevas y seguir con mejor posicionamiento competitivo y estratégico. Por lo tanto, ahora es la parte buena. Te recomiendo que hagas un análisis FODA para tu negocio o para tu persona con los 4 cuadrantes: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Después de esto, vas a tener una imagen más clara de cuáles son todos estos elementos, cuáles son estos pilares específicamente para lo que estás trabajando. Y eso te va a ayudar, te va a guiar a entonces desarrollar esos planes de acción que son un poquito más eficientes porque van a estar concurrentes o van a estar de acorde con lo que sería ese análisis FODA. So, haz eso ahora, un poquito fácil. Solamente tienes que usar el cuadrante, buscar información. Y si tú no la sabes, pues te pide ayuda para que entonces te puedan brindar ese input de cómo ellos lo ven, cómo es su perspectiva y esa crítica constructiva, ¿verdad? Y nada, ya se discutió el concepto, preguntas básicas, lo que sería la estructura como tal de un análisis FODA y un ejemplo práctico con el market para entonces tener una idea un poquito más clara y de las cosas que se podrían estar mirando, ¿verdad? Ahora me toca a mí trabajar en esos planes de acción para entonces convertir esas debilidades en fortaleza, esas amenazas mitigarlas y tratar de minimizar, ¿verdad?, el riesgo que presentan estas amenazas. So, te invito a ti también a desarrollar un análisis FODA para el proyecto que estés trabajando, para tu persona o cualquier otra cosa, ¿verdad? Es bastante fácil. Solamente tienes que identificar estos 4 cuadrantes como fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez tengas esto ready, pues entonces también lo mismo, tener ese plan de acción para entonces trabajar y que sea un poquito más efectivo porque va a ir de manera concurrente, va a estar de acorde a ese análisis FODA que hiciste ya. So, esto te da un camino un poquito más guiado para entonces trabajar
de manera más estratégica con lo que sería el futuro de tu proyecto. Espero que te haya gustado este contenido. Dale like, suscríbete, compártelo con alguien. Si no lo sabías, déjanos un comentario a ver qué tal. Síguenos en Instagram, búscanos en Apple Podcast, déjanos un review para entonces saber cómo estamos haciéndolo. Y nada, recuerda que la próxima gran idea está en ti. Sigue emprendiendo.